En estos momentos daremos inicio a la presentación del libro Ataúd en llamas, testimonios de escritores en el Guayaquil de la pandemia, organizada por Mecánica Giratoria. Participan Gabriela Ruiz Águila, Vicente Gaibor, Lucía Moscoso Rivera. Le invitamos a ponerse cómodo, recordando que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí, hola, hola, un abracito al otro lado del océano Hola, ¿qué y tal? en Guayaquil. Bienvenidos a todos a esta presentación de Ataúd en Llamas, este libro que realizamos en coedición con la Universidad de las Artes, que publicamos en el mes de septiembre y que reúne 22 testimonios de escritores guayaquileños o residentes en Guayaquil durante el tiempo más difícil de la pandemia en esta ciudad. Estamos con Gabriela Ruiz Agila, que es la autora del libro, y con Vicente Bicho Gaibor, quien participó en el libro con un relato paralelo a las crónicas, un testimonio fotográfico de la pandemia. Antes de darles la palabra para que nos cuenten un poco sobre el proceso en el caso de Gabriela, de escritura y de creación de las crónicas, y en el caso de Vicente, cómo fue su experiencia en el reportaje fotográfico de la pandemia y en las fotografías que aparecen en este libro. Contarles que la editorial Mecánica Giratoria, bueno, es una editorial independiente que empezó publicando poesía, pero que ahora es abierto a una línea de no ficción también, y Ataúd en Llamas es el tercer título dentro de este género que publicamos, y estamos muy contentos de este trabajo. Entonces, bueno, bienvenidos, espero que disfruten esta charla. Saben que pueden escribir cualquier pregunta o comentario, y le doy paso a Gabriela Ruiz para que nos cuente un poco cómo ha sido su experiencia, de dónde nació un poco la idea, cómo se fueron generando estas crónicas y estas conversaciones con los autores, y que ustedes puedan conocer un poco más a fondo cómo fue el proceso, ¿no?, de creación de esta obra. Muchísimas gracias, Lucía, a ustedes, compañeros, por unirse a esta reunión donde presentamos a nuestro libro, Al ataúd en llamas, que es un libro que se escribió en plena emergencia, en estado de shock, tanto por los compañeros que nos dieron su testimonio como por mi persona. O sea, no fue fácil la situación en la que todos estábamos inmersos, viviendo un toque de queda, un estado de excepción, y valga también decirlo que no era el primero en el lapso de un año, sino que la población ecuatoriana ha estado viviendo en condiciones de alto estrés, de confinamiento, en donde se han modificado las políticas públicas, y eso ha afectado desde antes de la pandemia también los ingresos, la estabilidad laboral y otros tantos derechos. Por ejemplo, los más evidentes que se han puesto en vulneración han sido aquellos del acceso al sistema de salud, y también el derecho que tenemos todos y todas de darles un final más, de más tranquilidad, más apegado a nuestra cultura, a nuestros difuntos. Entonces, ha sido un par de meses desde que apareció el libro, intensos, importantes para conversar sobre cómo se hizo este libro, con quienes contamos para hacer este libro, y sin duda me parece que tiene ya una repercusión internacional, y lo más importante sería que pueda seguir moviéndose y entrando a las casas, porque ni la pandemia ni la crisis han terminado aún.
Yo voy a leer un pequeño extracto del testimonio de Nicolás Esparza, que es uno de los textos con el que más me identifico, porque Nicolás no solo que ha asumido abiertamente sus afectos políticos amorosos, sino que con ese mismo cuerpo se ha hecho presente en las calles desde octubre del 2019 y nos narra cómo con todo ese sentimiento también recibió solo, en completa soledad, la pandemia y lo que significó. El título de este texto se llama Un cadáver tirado en la esquina y les voy a leer un pedacito. En octubre los policías nos golpearon. La primera vez que salí con Asael fue un viernes y fuimos a la avenida 9 de octubre. Nos vieron y nos cayeron a palos. Sentíamos pánico. Después, las veces que decidimos salir para enfrentarlo, nos teníamos que convencer el uno al otro diciendo, abandona el miedo. Era un poco hacer el recuento de acciones afirmativas. Ya voy comiendo, tengo algo para atenuar el efecto del gas pimienta, tengo otro cambio de ropa. Ya mandé una foto por si acaso no me encuentran. Avisé que voy a salir. Hemos vivido el encierro, hemos vivido la clandestinidad. El 28 de abril cumpliré el primer aniversario con mi novio. La coyuntura nos obliga a vivir una felicidad impuesta. Todavía en mi vida, toda mi vida, he sido un profesor de inglés y español en primaria y secundaria. El modelo de educación es conservador, aunque digan que no lo es. Y que el profesor es un ejemplo. Y que te pueden buscar en redes. No se dan cuenta que un maestro es un ser humano que tiene posición política y que afecta a los demás. Las empresas no admiten la diferencia. Llevo un año desempleado, dejé mis estudios en la universidad privada. Me pregunto con qué me identifico. Son los afectos. En esta ciudad clasista y conservadora como un pueblo de hacendados y grandes fincas, se busca acallar lo manifiesto. La muerte se ve como una infección que no se puede parar. Pareciera que los muertos en la calle no tuvieran pasado ni afectos. Los muertos en las calles tienen un mensaje. Todos somos desechables, seres contaminados en lugar de ser afectados por los afectos. El lunes 31 de marzo salí a comprar alimentos sin avisar a nadie. La noche anterior había tenido una discusión con mi novio. Me pagaron por un trabajito de edición que hice y fui al banco por esos $20. Nunca me preparé para la cuarentena. Nunca nada me habría preparado para lo que viví. Un cadáver tirado en la esquina de Roque y Pedro Carbo, una cinta amarilla con la palabra peligro. Rodeaba lo que parecía una escena del crimen. Salía del cajero. Lo primero que pensé fue que esa era una estrategia de disuasión para evitar que la población saliera de sus casas. Pensé que me pedirían el número de cédula para entrar al supermercado. Entonces, caminé de largo para ver y decir, no, me va a agarrar la policía y no va a pasar nada. Cuando estuve unos cuantos metros del cuerpo, no supe qué hacer. Quise salir corriendo. Me daba miedo pasar por donde había transitado esa persona. El próximo seré yo. No pude ver si era una persona. Solo pensé que necesitaba comida y huir. Me formé en la fila del supermercado. La gente tomaba fotos. Hablaban entre ellos. Yo no pude. Me daba miedo abrir la boca y de repente estornudar y ser el blanco del miedo. Hasta ahí les dejo este pequeño extracto para decirles que está el libro lleno no solamente de información, ha sido contextualizado con una crónica importante que se publicó por primera vez en pie de página, y allí fue donde pude entregar estos reportes informativos periódicamente hasta que se publicó Guayaquil, una pesadilla posible, que es el texto con el que se inaugura este libro y que continúa con una validez a través del tiempo por los datos. Datos, por ejemplo, que nos narran en algún momento como el entonces vicepresidente del Ecuador, frente al gran número de enfermos y de fallecidos en Guayaquil, llamaba la atención a la población y les decía que si no respetan las medidas de control, ellos tendrían que decidir a quién salvar. Entonces, esa fue nuestra realidad.
Y en las calles estuvo Bicho Gaibor dando cuenta de eso. En las calles nos hemos conocido con él, querida Lucía. Y bueno, si tú le preguntas, le das el paso, podrá comentarte qué es lo que él vio y encontró en este libro con el que pudo articularse también. Sí, sí, sería súper interesante que Vicente nos cuente cómo fue su experiencia, porque no solamente ha participado, digamos, con estas fotografías para el libro, sino que su experiencia, digamos, es bastante particular y bastante distinta a la de la mayoría de las personas que vivimos en la pandemia. Y bueno, le doy el paso a Vicente para que nos cuente un poco más sobre esto. A nuestro querido Bicho no se le escucha. No, ha fallado el audio por ahora. Bueno, veamos si Si logra recuperarse. se logra. Ajá. Y Oye, él lo... Ahí. Muy bien, sí, perfecto. creo que los audífonos dejaron de funcionar. Ya, ahí sí se te La escucha. tecnología desechable también. Sí, bueno, les contaba que fui parte del, digamos que estuve trabajando para una agencia internacional de prensa, haciendo la cobertura de la pandemia en las calles de la ciudad. Porque empezó a haber estos reportes de cuerpos que habían fallecido, ¿no? Personas que habían fallecido en las calles, y de cuerpos que o bien estaban en casas o bien estaban en la calle, o los sacaban de la casa a la calle porque habían pasado varios días y no era levantado el cadáver, digamos. Y eso se fue, vamos a decir, como creciendo un poco exponencialmente. Se salió absolutamente de las manos y del control de las entidades que tenían que hacer esos levantamientos, porque por supuesto también nadie había tenido en mente las dimensiones de la afectación que fue la pandemia, ¿no? En ese momento yo estaba viviendo solo, y entonces, bueno, no vi a mis padres por más o menos 4 meses. Entonces yo tuve, digamos que no tuve confinamiento, y pasé gran parte de ese tiempo de la pandemia, lo pasé en la calle, ¿no? Más allá como de sentirme sano y salvo, claro que me cuidaba y todo, en cierta parte también era como buscando eso, ¿no? Por el mismo trabajo. Era como buscar digamos, ir a los hospitales, como hasta cierto punto ponerme en riesgo. Y entonces, ya tiempo después, conversando con Gaby, me enseñó el manuscrito y me pidió que digamos que si podía como ponerle fotos a esto, ¿sí? Lo leí y claro que me siento identificado porque varias de estas personas que salen en el libro, que escriben en el libro, son amigos personales, ¿no? Muchos de ellos. Entonces conozco más o menos también las historias de cada uno, pero me parecía que yo no entraba o que no encajaba muy bien ahí porque yo no había estado en la casa, y la mayoría de los libros, de los textos, me parece que tienen un aire de intimidad familiar, ¿no? Una conversación desde lo familiar, desde el hogar familiar, ¿sí? Y haciendo referencia siempre a estos afectos.
yo, digamos que mis afectos no los veía por seguridad. Entonces también estaba como lejos de los afectos, muy cerca de la calle y como que, digamos que combinó muy bien la oportunidad de trabajo también, ¿no? Porque como que no, digamos, no ponía en riesgo a nadie más. Entonces eso era importante, más o menos importante para mí. Cuando leí los textos, ya te digo, no encontraba muy bien dónde encajar en estos textos. Entonces empecé a pensar que no pasaba esto porque no lo vivía de esa manera. Entonces, que mis fotos iban a ser otra crónica, pero desde mi punto de vista, ¿no? Y que también era posible que si el lenguaje cambiaba de un lenguaje de texto, ¿no? Verbal y tal, a uno fotográfico, entonces podía usarlo como pretexto también para cambiar la visión de alguna manera el enfoque de eso, ¿no? Como el otro lado de la moneda, más o menos. Y entonces la idea era no ilustrar los textos, sino contar mi historia desde la calle a través de las fotos, mi experiencia en el trabajo a través de las fotos, sin necesidad que coincida un poco con lo que dice el texto, ¿no? Para no crear redundancia, sino para crear una doble lectura. Que me parecía en algún momento que eso amplía la visión del libro y que puede ampliar digamos, como contraponerse la foto al texto, o que pueden dialogar, o que pueden como chocar incluso a veces. Entonces, todo este juego puede ser que se generen lecturas nuevas y que se enriquezca de alguna manera el libro. Ahí, ya. Gracias, Vicente. Sí, bueno, yo quisiera un poco plantear un diálogo entre ustedes dos. Digamos que creo que hay algo en lo que confluyen, digamos, sus dos labores, ¿no? Que al final consisten en registrar, ¿no? Los acontecimientos, las cosas que están pasando, un poco esta crónica textual a cargo de Gabriela a través del periodismo, y la crónica visual a través de la fotografía, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez preguntarles cómo viven ustedes de manera personal este oficio, es decir, como cuánto se acercan y al mismo tiempo cuánto se distancian de los sucesos, de los acontecimientos, de las cosas con las que entran en contacto, ¿no? En el momento de hacer sus crónicas. Esta es una gran pregunta porque de hecho hay varias teorías. Acabo de escuchar a Alexis Serrano que presentó su libro a hablar sobre cómo el yo debe establecer una distancia en la construcción del texto y a medida que avanza en la reportería. Sí y no. Lo que le diría a un amigo, un gran cronista como él, es que desde el primer momento en que elegimos el tema sobre el que vamos a reportear y las fuentes, estamos diciendo mucho de nosotros, nos estamos narrando a nosotros mismos una parte de nuestra historia. Y en este caso, mi forma de trabajar, también con Bicho ya hemos compartido, de hecho, momentos como en Monte Sinaí, eso siempre lo cito porque fue una gran experiencia estar con las mujeres de Monte Sinaí, mujeres que han atravesado difíciles momentos por el derrocamiento, el derrumbe forzoso de sus viviendas con sus hijos adentro. Entonces, narrar, ser testigo también de esto, y creo que es el intentar tomar una distancia y no dejarse afectar por esto. Para mí no es viable. Yo me comprometo, me dejo afectar también por las situaciones del momento, dejo que mi cuerpo sienta todas estas emociones para también transmitirlas, y también hay que encontrar los mecanismos para sortear y cerrar, digamos, esos momentos de reportería.
a fin de que pues en lo más sano este cuerpo también que escribe, que camina, pueda continuar. Y creo que ahora sí, después de 6 meses de haber escrito este libro, podemos hablar de un nuevo momento en donde el libro se escribió con mucho dolor. Me parece que la única historia en donde hay una verdadera convicción de que hay que construir otro mundo es en el texto de Andrés Emilio León. Él está celebrando el cumpleaños de su compañera, de Sonia. Su pequeño hijo está ahí creciendo, tiene la misma edad que mi hija. Y él se da cuenta de toda esta situación alrededor y decide eso. Festejar el cumpleaños de Sonia a través de una reunión virtual y generar pues todos los elementos para que su hijo sienta más bien todo ese calor dentro de casa, no toda esa felicidad. Y ahora para nosotros, con esto de que cómo trabajamos y cómo nos dejamos de afectar para escribir historias, tras 6 meses en donde cambió la situación, digamos, de confinamiento, pero las dificultades a las que me refería en el contexto socioeconómico de nuestro país permanecen. Es necesario continuar generando estos textos. Este no debe ser el único, no debe ser la única aproximación, no debe ser la única memoria, no debe ser el único trabajo en el que se pueda reflejar parte de estas opiniones y del momento que hemos vivido. Bicho, ¿tú qué opinas? Hay una palabra que digamos que siempre me viene a la mente, que es empatía, ¿no? O sea, creo que es vital sentir empatía por las personas a las cuales estamos retratando o sobre las cuales estamos haciendo la crónica, o escribiendo, lo que sea. Y también hay un ejercicio que cuesta un poco después y que se aprende con el oficio, es, no sé si buena palabra sea como quitarse el polvo, pero sí como que hay que hacer un ejercicio luego de desconexión de eso. Porque si no, o sea, si nos dejamos afectar seriamente, sería un tema grave viendo una tras otra las dificultades de las personas, ¿no? Como asumiéndolas desde uno. Fotografía siempre hay como una eterna discusión ahí entre que si el fotógrafo debe involucrarse en el suceso y de esa manera influiría en el suceso y no sería realidad, o si se queda desde lejos, pero por consiguiente no entendería el suceso y no podría hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces hay como que saber medir muy bien eso, creo. ¿Sí? A mí me gusta mucho estar, digamos, dentro del suceso. Es mi manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, por supuesto, al principio se pide permiso, se explica para qué se está trabajando, para quién es el trabajo, etcétera, etcétera, porque creo que de esa manera se gana intimidad. Creo que la gente que está siendo retratada tiene que saber que está siendo retratada. El trabajo de uno, más o menos, es como volverse invisible a veces, quedarse muy quieto y esperar. Y entender o saber leer también un poco a las personas y la situación, ¿no? Si es posible, intento también antes de salir a trabajar, leer un poco sobre la situación, sobre lo que está pasando, si es que hay dónde, si es que hay cómo leerlo, para ir también con algo, como ir pensando en algo, ¿no? No ir tan en hoja en blanco. Eso. Sí, ahora que dices esto de la intimidad, pienso que es justamente algo que está muy presente en el libro, ¿no? Tanto a nivel fotográfico como en cada una de las crónicas. Creo que sería bueno compartir con la gente que nos está viendo un poco, contarles cómo surgen las crónicas, o sea, qué fue lo que se les preguntó a los autores, porque si ustedes leen las crónicas van a ver que
claro, son testimonios muy distintos unos de los otros, pero que todos están hablando desde sus espacios más íntimos, ¿no? Desde la familia, desde sus cuartos, desde sus casas y también desde un lugar de mucha vulnerabilidad, ¿no? En donde es muy difícil, no sé, fingir o como no mostrarse realmente como lo que uno está sintiendo y lo que uno está viviendo en ese momento, ¿no? Y creo que lo que decía Gabriela y lo que decía Bicho, esto de no solo de la empatía, sino del no poder, o sea, el buscar involucrarse y por otro lado el no poder evitar ese acercamiento, ¿no? Para poder acercarse a esa realidad y para poder recoger estos testimonios. Entonces, bueno, Gaby, no sé si nos puedes contar un poco sobre esto. Sí, en ese fluir de información que fue continuo desde octubre del 2019, desde que ocurrió el paro nacional, estos constantes reporteos que se han publicado en la prensa independiente, en un momento como el devenimiento de la crisis sanitaria en Guayaquil por el incremento de cadáveres en las calles, entonces me hizo generar, digamos, estos reportes y crónicas, que es mi especialidad. Y en un momento determinado vi un par de publicaciones en redes sociales de los compañeros y fueron realmente estremecedoras, como el de Cecilia Velasco, y entonces lo que hice fue contactarme con varios de los compañeros y preguntarles algo muy sencillo, pero a la vez complejo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y las respuestas que recibí a esta pregunta fueron llegando a través de redes sociales, de estas comunicaciones a distancia, con cartas, incluso textos, algunas cositas que habían escrito los compañeros, fotografías que se las pedí para acompañar con el material gráfico que era más íntimo, ¿no? Ahí justamente hablaba con el Bicho, no había manera de salir ni siquiera a reportear en ese primer momento. Y después de que se publicó la primera, por así decirlo, la primera parte de estos textos, que fueron 15 en realidad los que se unieron, decidimos, y me alegra decir eso, decidimos junto a Lucía Moscoso, que es la editora de Mecánica Giratoria, que esto podía convertirse en un libro necesario e importante. Ahí sí me encantaría que tú nos después también relates tu experiencia, pero esa creo que fue una de las grandes alianzas a las que después se sumó la Universidad de las Artes. José Cabrera Cosiseg, editor de UArtes de Edición, no se encuentra aquí, pero quiero agradecerle a él y a todo su equipo por haber confiado también en esta primera decisión. Sin duda, este libro como tal no habría podido existir sin la contención que requiere institucionalmente una obra, o sea, el trabajo editorial, el trabajo de los equipos. Pero en mi caso personal, también como autora, como la mujer que ha recogido estos testimonios, no habría podido hacerlo sin ayuda de Lucía, sin el cariño y el apoyo de mis padres. Dejé muchas noches encargada a mi hija y terminé de escribir en largas madrugadas de estos textos y de armar archivos de respaldo de todo lo dicho aquí. Y bueno, eso ha sido un poco el caminar editorial, cómo surgió y cómo se ha ido consolidando las palabras de mis compañeros con mi trabajo también y las imágenes de Bicho. Bueno, en relación a esto que comentas, contarles un poco cuál fue la experiencia a nivel ya editorial. José Miguel no nos pudo acompañar hoy. Bueno, le mandamos ahí un fuerte abrazo. Realmente ha sido una gratísima experiencia este trabajo de coedición, que es realmente bueno, no la primera, pero sí la primera en mucho tiempo, digamos, coedición.
hacemos en la editorial y realmente ha sido muy satisfactorio poder coincidir a nivel de ideas, de decisiones estéticas, ¿no? Como en todo el trabajo. Del lado de la mecánica giratoria y de mí ya como editora y como persona, digamos, fue un momento en el que se sentía la necesidad de hacer algo frente a la realidad que estaba sucediendo y que era evidente que estaba pasando, ¿no? Frente a todos los relatos oficiales de esta realidad, ¿no? Que fue tan dura que nosotros sabíamos por la gente, ¿no? La gente de la calle, la gente que estaba en sus casas, por nuestros amigos y en este caso, claro, por muchos escritores cercanos a nosotros, ¿no? Qué es lo que estaba pasando, qué es lo que nos estaba diciendo, qué es lo que se estaba desmintiendo. Entonces, por otro lado, también creo que a nivel de creación o a nivel literario, por ahí no estábamos en nuestro mejor momento, ¿no? De decir, bueno, vamos a publicar ficción, no vamos a publicar poesía o vamos a armar estas cosas. Creo que también ahí llega la crónica, ¿no? Como el género más preciso y para acompañar este tiempo, ¿no? Y para poder dar cuenta de esto que se ha vivido. Entonces, bueno, con Gabriela, digamos, nos une mucho el oficio, ¿no? De la escritura, más del lado de la poesía que del periodismo. Venimos colaborando, haciendo cosas. Gabriela ha sido muy importante también en el desarrollo, digamos, de la mecánica giratoria como editorial. Y claro, hemos estado muy cerca durante la pandemia, ya a nivel personal, digamos, sosteniéndonos un poco cada una en lo que estábamos viviendo. Y sí, cuando Gabriela publicó estas primeras crónicas, estas primeras versiones de las crónicas en pie de página, hablamos y dijimos, bueno, esto es un libro y esto es sobre todo como un libro necesario, ¿no? Un libro necesario no solamente ahora, como para explicarnos ahora lo que hemos estado viviendo, sino también como realmente como un testimonio que puede quedar en la historia, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, como la razón o el motivo, digamos, lo que nos llevó a hacer esta publicación. Y pasaron ahí como muchas cosas, pero creo que es importante decir o mencionar esta decisión de que sea un libro de distribución gratuita, un libro digital. Obviamente no nos planteamos, si bien es algo que no descartamos hoy por hoy, pero en ese momento no nos planteamos hacer una publicación impresa y distribuir al país. O sea, había una pandemia atravesando nuestras vidas, y incluso en un momento en el que, y es algo que menciona María Paulina Briones, por ejemplo, en su crónica, ¿no? Esta idea de que el libro, este temor al libro como objeto, porque te puedes contagiar a través de eso también, ¿no? Como que llegamos hasta ese punto, y ha sido un trabajo realmente como muy desinteresado, si se quiere, en el sentido de que lo pensamos desde un principio para que sea compartido de manera gratuita, bajo una licencia Creative Commons, por ejemplo, que te permite compartir el material, respetando obviamente las respectivas autorías, ¿no? de lo que se encuentra dentro del libro. Y cuando encontramos esta alianza con la Universidad de las Artes, fue también como un momento muy importante, porque consideramos que la Universidad de las Artes es una institución muy importante dentro de la ciudad, y creo que era importante también involucrarse, ¿no? con este trabajo, y que sea a través de la Universidad de las Artes que se pueda descargar el libro, y bueno, es un poco, ¿no? Como para que tengan, bueno, para que sepan un poco más cómo ha sido este proceso. Tal vez yo añadiría o mencionaría, no sé, a los autores,
que aparecen en estas crónicas, ¿no? En estos testimonios. No sé si tú los quieres mencionar, Gaby, o añadir alguna otra cosa. Sí, me encantaría nombrar a todos ellos y además el título del texto, porque esa fue una decisión. Incluso hay mucha poesía en estas crónicas. Yo considero, sí, que cuando una crónica está bien escrita, logra no solamente los defectos de la empatía de los que hablaba Bicho, mover al lector de un lugar probablemente en donde al iniciar la lectura estaba casi inamovible, o sea, lograr ese cambio en la perspectiva de un lector o que tome partido en algo después de leer una crónica es importante. Y sí considero también que la poesía y la crónica entre ambos géneros comparten este mecanismo secreto, que es el de lograr esa conmoción de manera instantánea o a lo largo del tiempo. O sea, el poema, por ejemplo, puede ser causar ese gran estallido, esa conmoción en ese mismo instante o después, cuando fuiste y estás viviendo, haciendo tus cosas, vuelve a ti. Entonces siento que también la crónica comparte este mecanismo secreto, por así decirlo. Y el nombre de esos 22 compañeros los voy a mencionar ahora, aunque hay otros varios a quienes yo recurrí, les pregunté, me dijeron que estaban en estado todavía de shock, que no podían responder, que no hallaban las palabras, y eso también es importante decirlo ahora, que las cosas están mucho más calmadas y pues que ya hay, me parece, autorización para casi todo. Ellos son María Paulina Briones, El olor putrefacto del estero; César Eduardo Galarza, Las noticias de mi madre. Aquí importante decir que este fue el texto que me representó la reportería más larga, de casi 60 días para el libro. Clara Medina Rodríguez, Media docena de pesares al día. Decirlo nada más y enunciarlo, recibir tantas despedidas es difícil. Juan Carlos Cucalón, Pido perdón por escribir desde el paraíso, que es un texto en donde además hay la biografía contada por sí mismo de Cucalón, esto en medio de la pérdida de sus amigos y seres queridos. Francisco Santana, Guayaquil es una quinceañera con el dedo podrido. Aquí también interesante el ejercicio de la cronista, preguntándoles a los compañeros cronistas dónde estaban, y Santana, por ejemplo, que es un gran cronista, estaba fuera de Guayaquil, él que se ha dedicado a retratar al Guayaquil sucio y a otros personajes, le agarró la pandemia, fue a Guayaquil, o sea, era una historia que contar. Alice Goybillo, Mi pequeño acto de rebeldía. Ahí Alice en su bicicleta y en su belleza como ser humano. Nicolás Esparza, Un cadáver tirado en la esquina, que se leyó al inicio de esta charla. Jessica Zambrano Alvarado, Guayaquil, la ciudad sumergida. Y aquí hay una historia en donde se narra lo que le pasó al periodista Augusto Iturburu. Perdió en pleno COVID también a familia, y estando él enfermo también de COVID, lo robaron, vaciaron sus cuentas. Se narra mucha corrupción aquí, en medio de la necesidad y del agobio de los compañeros. Y esto solamente es una parte de quienes nos están contando, ¿no? De toda esta población. Carlos Luis Ortiz, Guayaquil, está huérfana de autoridades, es lo que nos cuenta ahí. Luis Carlos Musó, Esta noche de incubación pulmonar. Por ejemplo, ahí una imagen hermosa de ese texto es entender cómo hay un aferrarse de alguna manera a estos sentimientos religiosos, de intentar explicarse este mundo en tanta muerte, y se suben las imágenes, las efigies religiosas en los helicópteros para bendecir. Y van sobrevolando los estacionamientos de los hospitales donde los cadáveres se amontonaban en los contenedores. Laura Nivela, Cuando se quema Guayaquil, se quema una parte de nosotros. Ahí uno de los momentos más interesantes de ese testimonio, de hecho, sí es todo este diálogo con la figura materna,
la posibilidad de la pérdida, considerar que es quizás viable en medio de esta emergencia, si la madre muere, enterrar el cadáver en casa. Eso fue muy duro de escuchar y me imagino que fue muchísimo más duro de pensarlo, de llegar a considerar ese hecho en plena pandemia. Tatiana Landín, una despedida sin abrazos, que perdió a su abuelo y ya el velatorio justo se llevó en plena pandemia en otras condiciones, ¿no? Empezaban ya a darse todas estas situaciones de 0 reuniones, 0 velatorios y posponer muchas cosas. Tatiana Landín y Amanda Pazmiño tienen en común que esperaban el nacimiento de sus sobrinos en plena pandemia. Como andaba muriendo gente por la afectación del bicho, también se esperaba la llegada de los niños. Entonces, eso son sentimientos intensos que se perciben en sus testimonios. Diego Saldumbide, como el buen músico que también es, nos dice que un escritor no le teme al silencio. Y algo que él me contó después de estos primeros 60 días de reportería y de pandemia, que me hizo llorar, reaccionar finalmente, me dice: necesitamos permanecer conscientes. Eso es algo tan difícil en medio de una emergencia. Andrés Emilio León dice: cierra los ojos y pide un deseo, narrando ese cumpleaños y su familia en torno a ese cumpleaños. María Cecilia Velasco: ruego porque dejen de sonar las ambulancias. Es algo muy comentado también en esta charla. Cristian Avesillas: el apocalipsis se ensañó con Guayaquil. Muchos de ustedes pudieron también leer, me refiero a compañeros que están familiarizados, son cercanos a Cristian a través de las redes. Él nos estuvo contando cómo en su barrio murió muchísima gente y que se rompieron los muebles para fabricar ataúdes. Son cosas y cosas que se pueden ir encontrando en los textos. Xiomara España, título se llama Colmena Vacía, pero nos relata además la pérdida del maestro Rodrigo Pesante Rodas, muy respetado también, crítico en el ámbito literario, y el maestro en sus últimos momentos a quien llamaba era su madre. Entonces, llegar a momentos así en donde pues la muerte, enfrentar la muerte y la enfermedad nos hace vernos de esta manera tan vulnerables, tan sensibles, de hecho en unos momentos vueltos niños. Amanda Pazmiño nos cuenta un estado de quietud, entonces un reflejo sobre dónde ella ha transitado de Guayaquil y cómo se siente desde el estero hasta el páramo quiteño. Solange Rodríguez, ella escribió una carta prácticamente. Padre, qué afortunada soy de que hayas muerto hace un año y no en medio de esta tragedia de constante corrupción y de más vulneración para todos. Steve Apolo: estamos aprendiendo a mirar. Increíble también su testimonio. Quizás al final de esto, si tenemos un minutito, leemos un par de párrafos. Marcela Noriega: la cuarentena no nos importa. Marcela, que también es una gran cronista y en este momento ha elegido un camino personal donde le permite hacer reflexiones desde su nuevo oficio, que es, podría decirlo, de una gurú espiritual, de una mediadora, de una guía. Nos cuenta cómo ella está uniéndose a todo un movimiento mundial también de resistencia, pero ya en términos espirituales. Y Gustavo Calderón fue el único que cuando le respondí ¿cómo te sientes?, me envió un poema. Y como le contaba a Lucía, ya que las dos también somos poetas, eso nos conmovió muchísimo. Hay otras partes del libro, como en su memoria y el prólogo, así como la introducción escrita por los editores, que fortalecen esta propuesta editorial. Gracias, Lucía. Bueno, nos quedan unos minutitos. Yo quisiera aprovechar para agradecer, bueno, obviamente a Gabriela y a Bicho, también a José Miguel Cabrera y a todo su equipo de la Universidad de las Artes, y a Jaime Hidalgo Maldonado también, que colaboró, digamos, con esta
en esta publicación con el diseño de la portada y la contraportada. Y también quisiera contar un poco esta parte que acabas de mencionar, Gaby, que es en su memoria, que es justo al final del libro. Durante los meses en los que estuvimos trabajando ya en la edición del libro y todo su proceso de producción, nos fuimos enterando, digamos, de muchos fallecimientos de personajes dentro de, bueno, de muchas personas, pero dentro del ámbito cultural, ¿no? Artístico. Entonces decidimos hacer a manera de un homenaje, digamos, a ellos, porque además en un momento en el que las noticias que aparecían sus nombres como muy fugaces porque la pandemia no daba como el espacio para dedicarle realmente tiempo a estas noticias, eran una muerte más dentro de un montón de muertes, ¿no? Entonces, por eso pusimos estos nombres a manera de homenaje y creo que ahora es importante, es importante decirlo, resaltarlo, ¿no? Y también contarles que ustedes pueden acceder al libro, lo pueden descargar gratuitamente desde la página del Departamento Editorial de la Universidad de las Artes. Si ustedes buscan Artes Ediciones, van a encontrar la página y van a encontrar el link de descarga, ¿no? Entonces, bueno, eso de mi lado. No sé si Bicho quieres decir algo más o si Gabriela quieres también después terminar con una lectura de algún fragmento, alguna parte del libro, ¿no? Al Bicho me encantaría preguntarle, porque de hecho él es el que habita Guayaquil en sus diferentes formas y tiempos. Nos vimos recientemente en la presentación de sus fotografías en la Casa de la Cultura. Fue la obra invitada por la Bienal, la primera Bienal de Fotografía en la Casa de la Cultura, y era un momento muy difícil, pero fue para nosotros la oportunidad de vernos y darnos un abrazo. Cuando yo iba entrando por Durán hacia Guayaquil, me sobrevino también el sentimiento que había postergado, el de quizás no volver a ver a mis amigos, no volver a ver a Bicho y hacer estos encuentros posibles. Así que la pandemia ha sido algo compasiva con nosotros y nos ha permitido contar. Bicho, ¿cómo está ahora todo? Bueno, ahora digamos que nos quedan unos 5 minutos. Agradecer a ambas, agradecer el espacio, a la feria del libro, y dejar como, no sé, como cierta constancia también de la trascendencia, de la importancia de este libro, de la importancia de las palabras, del testimonio, digamos, que se transforma en poco tiempo en documento. Y por supuesto que incluso se lee también en el libro, ¿no? Que uno habla incluso salvando el miedo, ¿viste? Es como ser valiente a través del miedo y poder escribir o poder salir y hacer fotos a pesar de o sea, incluso ir a la tienda era todo un tema, ¿no? Todo un riesgo. Uno queda con la sensación un poco como que sobrevivió algo. Y entonces sí nos preguntamos como, ok, no podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que, en algún punto, tenemos que reflexionar sobre quiénes éramos, la relación un poco con el mundo y sobre todo con los afectos, con las amistades, abrazarlas más. Y este libro me parece que va por ahí también, que sí, que es duro de escribir, duro de leer, pero al mismo tiempo, digamos, es como tener la foto de un familiar en la pared, ¿no? O sea, es un instrumento para recordar y eso es súper, súper valioso, me parece. Un abrazo a las dos y a toda la gente que nos esté viendo ahora. Lucía, si me permites, voy a leer este fragmentito en lo que alguien quizás se anima a una pregunta. Tenemos un minuto, pero ya vamos casi en las 4.000 descargas del libro y eso nos dice algo, ¿no? Este libro se está moviendo y muchas gracias a todos.
En el testimonio de Jessica Zambrano Alvarado, periodista guayaquileña, Guayaquil, la ciudad sumergida. Él no debió morir, estamos seguros de que las circunstancias en que ocurrió lo terminaron matando. Augusto fue al hospital del IES. Augusto no tuvo respuestas claras. Augusto no puede tener un acompañamiento de su familia para lidiar con la enfermedad. Fue negligencia. Augusto Iturburo, 40 años, era una de esas personas con las que no se necesita hablar demasiado para practicar un código común. Compartíamos el café de las mañanas. Augusto fue un periodista deportivo destacado en la redacción. Fue elegido por los compañeros para presidir el Comité de Trabajadores de Medios Públicos. Fue muy trabajador. Hace 2 meses había muerto su madre, sabía que eso iba a pasar y dijo que estaba fuerte. Solo una semana después de que regresó al diario tras el duelo, enfermó. Lo vi. Me acerqué a su puesto a conversar. En esos días circulaba el rumor de que podrían cerrar el diario. Empezaba a toser y me dijo, no te acerques, estoy enfermo. Al día siguiente faltó y llegó la emergencia sanitaria. El deterioro de su estado de salud lo llevó a ser internado 28 días en el Hospital General Norte del IES, Los Ceibos. Nos decían que mejoraba, nosotros pensábamos que estaba listo para salir de esta. Le envió un audio de Ángela Arboleda del compendio de cuentos titulado Sueños Súbditos, grabados durante la cuarentena en Guayaquil. Le envié el 5º cuento que se hace referencia a 2 hijos de un rey, un tonto y otro brillante. El tonto se dedicó a seguir al jardinero. Cuentan que sembró un enorme campo de gladiolos y trigo, pero a nadie le importó. Eso para dejarles un abrebocas. Gracias, querida Lucía Gracias, y Bicho. gracias a todos también a todos los asistentes y bueno, del lado de la editorial invitarles a que nos acompañen el día de mañana a las 4 de la tarde a la presentación de Lenzi Lucica Suusa, que es un poemario de Elsie Suquilanda, poeta quiteña que vive actualmente en Berlín, que es la otra publicación que ha hecho la editorial en este año tan extraño y pandémico. Y nada, descarguen, si todavía no lo han leído, les invitamos a leer Ataúd en Llamas. Y bueno, un abrazo a todos, muchas gracias Bicho, muchas gracias Gaby. Y gracias a la Feria del Libro por el espacio también. Gracias, aquí dejo unos saluditos por algunos conocidos, para Adolfo Macías, Alejandro Querejeta, Diana Zavala, Beatriz Gordillo, Erika Guerrero, Fátima Guerrera, Dunia, Solano, Gabriela Ordóñez, Karina Guano, Manu, Melanie, Milton, Mr. Books, Nelly Castro, Mar Carmona, Patricia Sevillano, Paulina Redín, Patricia Trujillo, Circele Sari Cerón, Estefanía Salazar y Paola. Un abrazo gigante. Un gusto verlos a todos y todas. Cuídense, por favor, que esta pandemia aún no ha terminado y nos necesita enteros y conscientes. Chao. Adiós. Adiós. Muchísimas gracias. De esta forma concluimos la presentación del libro Ataúd en Llamas, Testimonios de escritores en el Guayaquil de la pandemia. Le pedimos participar de nuestro próximo evento, que será la presentación del libro La Carnada de Ernesto Carrión a las 18 horas. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.